Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y pues aquí muy contentos, muy gozosos del poder comunicarnos contigo a través de este tu canal de Ciudad Bendición. Eres bendecido en Cristo Jesús, Señor nuestro, y la Escritura dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esa debe ser nuestra mentalidad, nuestra actitud, nuestro pensamiento de que somos bendecidos. Y cuando nosotros hemos tenido este encuentro con la gracia de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y esta gracia nos es revelada, siempre vamos a hablar en presente, porque ya Él nos ha posicionado. Somos bendecidos, somos salvos, somos sanos, somos libres, sabiendo que todo esto es por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario y no por nuestros propios méritos, no por nuestras obras, no por nuestra propia justicia. Y casualmente este es el tema que estamos tratando. ¿Qué es la justificación? Los cristianos creemos que la justificación no es un proceso, el cual es conseguido por medio de obras de santificación y por un bautismo en agua en sí, aunque todo creyente, como dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Cuando hemos experimentado el bautismo interior, estaremos entonces listos para el bautismo exterior, que es un testimonio. El bautismo en agua no es para arrepentimiento. Ese fue el bautismo que practicó Juan el Bautista o Juan el Bautizador. El bautismo en agua que constituyó Jesús es totalmente en otra dirección. Todo aquel creyente que se bautiza en las aguas es un acto profético en el que está declarando ante su familia, ante la congregación, ante el mundo, que ahora su vida pertenece a Jesucristo, que ha nacido de nuevo, que ha sido sumergido. Casualmente bautismo significa ser sumergido, fue sumergido en la sangre, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo habla en Romanos capítulo 6, que somos bautizados en su muerte en el bautismo. Somos bautizados en su muerte. O sea, somos sumergidos en ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz. Y es entonces que se da el nuevo nacimiento y estamos listos para el bautismo en agua, que es un acto ya exterior. ¿Por qué? Porque se dio un asunto interior. Pero el bautismo en agua no es un requisito para que se logre la justificación. Creemos que es una declaración legal, la justificación, de parte de Dios y por medio de la cual el pecador es declarado justo. De tal manera que las Escrituras nos dicen en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo el apóstol es el único apóstol en todas las Escrituras, en sus cartas, que nos habla de la justificación por la fe sola. Así que cuando hablamos de salvación en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, podríamos decir una ecuación matemática. Gracia más fe igual salvación. Pero algunos quieren enseñar, o así lo ven desde su perspectiva mental, que la salvación no puede ser solo gracia más fe, que algo tenemos que hacer para poder ir al cielo. Y eso no es lo que la Escritura nos enseña. Y eso entonces dicen, si es por gracia, también es por fe, pero también por obras, para que entonces podamos ser salvos. Es ahí donde le añaden gracia más fe más obras igual salvación. Pero el apóstol Pablo es tan categórico. En Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y en el verso 9 hace el énfasis, no es por obras para que nadie se gloríe. Eso no significa que la vida de un hombre que ha tenido un encuentro con Jesucristo no haga buenas obras. Porque si continuamos en el verso 10 de Efesios 2, dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que justificados o salvados por medio de la fe en Cristo Jesús y por su gracia, de una manera gratuita por lo que Cristo hizo en la cruz, el hombre estará entonces listo
para caminar en buenas obras, porque es salvo y no para salvarse. Y eso nosotros lo debemos de tener muy, muy bien definido a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que somos declarados justos. ¿Y por qué? Porque Cristo hizo algo maravilloso. Y esto a veces se enseña poco, se habla poco, pero ahí está en las Escrituras. Yo siempre digo que no somos intérpretes de las Escrituras, sino descubridores de verdades espirituales. Tenemos que ir a las Escrituras, esos 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis, y ahí vamos a ir encontrando verdades espirituales, tal y como Jesús nos habla en Juan capítulo 8, verso 12, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cada verdad que voy descubriendo me va haciendo más libre. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto de condición, sino de posición. Cristo, por lo que hizo en la cruz, me dio una posición. Ahora tengo la posición de hijo, justo, santo, salvo, sano, no por mi justicia, sino por la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, y por causa de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y muchas de las cosas que te digo que no se mencionan es como este punto de Hebreos capítulo 9, en su verso 26, donde la palabra del Señor nos enseña que casualmente Cristo quitó el pecado. Y quiero que lo leamos de una manera literal, tanto el verso 26 como el verso 28 de Hebreos capítulo 9. Vamos a leer primero el verso 26. Nos dice así: de otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces, dice el apóstol Pablo, desde la fundación del mundo. O sea, Pablo está haciendo una comparación de los sacrificios del cordero, de aquel animalito que sacrificaban todos los años en el tabernáculo de Moisés, más tarde en el templo de Salomón, y en los días de Jesús y los apóstoles en el templo llamado el templo de Herodes. Y ahí ese corderito era sacrificado año tras año, y esa sangre solo cubría los pecados del pueblo de Israel. Pero hoy día, la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, no vino a cubrir, sino a quitar. Casualmente, cuando Juan el Bautizador lo mira, lo señala diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino a quitar, no a cubrir el pecado del mundo. Vamos a continuar leyendo, Hebreos 9:26. Pero ahora, dice, ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, o sea, la consumación de los siglos de la ley de Moisés, que estuvo por siglos, y la ley nunca pudo salvar al hombre, solo cumplió con su misión. La ley fue dada, según Romanos 3:20, para mostrarle al hombre que es pecador, pero la ley no salva. La ley, cuando vino, te dice: no adultere, no robe, no mate, no codicie. Y cuando la ley vino, sencillamente, junto con todos los 613 mandamientos dados por Moisés, que eso es lo que se llama la ley de Moisés, el hombre decía: sí, soy un pecador, pero ¿ahora qué hago? La ley decía: yo no puedo hacer nada por ti. Pero cuando vino Cristo, la ley nos mostró nuestra condición, y la ley nos decía: ahora sí, te muestro tu condición de pecador. ¿Y qué hago, ley? La ley decía: allá está Cristo, Él es el que hizo todo por ti, ve a Él. Por eso es que Pablo dice que la ley es nuestro ayo, la ley es nuestro guía, es la que nos conduce a Cristo, pero la ley no salva, es Cristo quien salva. Ahora dice: una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado, dice, para destruir o quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y esto es lo maravilloso, que no podemos ser superficiales y como leer por encimita las Sagradas Escrituras. Debemos de detenernos en cada texto y pedirle al autor, quien inspiró a todos los apóstoles y profetas para escribir la Biblia, que es el Espíritu Santo, que nos dé espíritu de revelación, que nos dé entendimiento. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 que él doblaba sus rodillas
ante Dios el Padre, orando y pidiendo que le diera a la iglesia espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Porque eso se trata también la vida eterna, conocimiento divino, ciencia de Dios. La ciencia, no la ciencia naturales, no la ciencia humana, la ciencia del hombre, sino la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, de la cual Pablo habla en 1 Corintios capítulo 2, de la sabiduría de Dios. Jesús orando al Padre en Juan 17, verso 3, Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué es vida eterna? Conocimiento divino. Necesitamos primero ese encuentro, que Cristo nos encuentre en el camino de la vida, y todo aquel que tiene ese encuentro con el Señor y experimenta eso que llamamos nuevo nacimiento, a partir de ese momento ese creyente debe crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso por allá en el antiguo pacto decía, el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. O sea, que lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, si lo ignoramos, si no tenemos el conocimiento de todas estas verdades espirituales, vamos a caminar como muertos estando vivos, como pecadores habiendo sido perdonados, como condenados siendo salvos, como pobres siendo ricos, como esclavos siendo libres. Pero el conocimiento de la sabiduría de Dios, de estas verdades espirituales, nos llevan a esa libertad, para que podamos vivir tal y como Cristo lo realizó en la cruz del Calvario para nosotros. ¿Y qué está diciendo el texto entonces? Que Cristo quitó de en medio el pecado, lo quitó, no lo dejó. En el momento que Cristo muere en la cruz, quitó el pecado. Ahora, vamos a ir analizando un poquito el asunto. Vamos al verso 28 de Hebreos 9. Dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Dice, sin relación con el pecado, cuando regrese por segunda vez, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Así que cuando Cristo regrese, ya Él no viene con relación con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya Él lo quitó. ¿Cuál pecado quitó Cristo? Eso es muy importante, porque en el verso 26 habla del pecado en singular y en el verso 28 habla de los pecados en plural. Y una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Cuando habla de el pecado, está hablando de lo que se ha llamado el pecado original. El pecado que tenía a toda la raza humana bajo condenación y maldición, Cristo lo quitó en la cruz. ¿Cuál pecado? El pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? El que se dio con Adán y Eva en el jardín del Edén. Ese pecado, esa desobediencia de la única ley que Dios les dio, pueden comer de todos los frutos, de todos los árboles, menos de este. El árbol de la ciencia del bien y el mal, no comeréis. El día que comas de él, ciertamente morirás. Cuando Adán desobedece, ese pecado fue imputado a toda la raza humana. Usted dirá, ¿y por qué? Bueno, porque Adán era el representante federal de toda la raza humana. ¿Cómo es esto el representante federal? Bueno, cuando un presidente, por ejemplo, firma un tratado de libre comercio, se firmó el tratado de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos o con China, no están esperando que cada costarricense ponga su firma. No, el presidente toma el acuerdo, toma la decisión, firma y el tratado queda establecido. ¿Por qué? Porque él es el representante federal de todos los ciudadanos costarricenses. Todo Costa Rica firmó con él el tratado de libre comercio, estuviese usted de acuerdo o no estuviese usted de acuerdo. Y hoy el tratado nos afecta a todos en pro o en contra. Así también fue con el pecado de Adán. Ese pecado vino entonces a ser imputado a toda la raza humana. Y eso era el pecado que nos tenía bajo condenación.
Y eso es lo que Cristo vino a hacer. En la cruz del Calvario, Él quitó el pecado que nos teníamos a condenación y maldición. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 13 y verso 13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Redimir es liberar, sacar de. Así que Él nos sacó de esa maldición, nos liberó de la maldición de la ley. ¿Y qué era lo que le daba fuerza a la ley? El pecado. Así que entonces Cristo en la cruz quitó el pecado, quitó la ley de Moisés, y estableció el nuevo pacto que se llama pacto de gracia, que es un pacto del Espíritu, del cual vamos a estar hablando en otros programas más detalladamente. Así que entonces, cuando en el verso 26 nos dice que quitó el pecado, está refiriéndose al pecado original. El rey David, por ejemplo, en uno de los salmos dice: en pecado me concibió mi madre. Algunos toman ese texto fuera de contexto y caen en un error doctrinal. Y entonces dice, bueno, todos nacemos en pecado. No, después de la cruz nadie nace en pecado. Pero ¿cómo? ¿No hay pecado entonces? No, el pecado original Cristo lo quitó. Lo que Él llevó y perdonó, pero no quitó, sino que lo perdonó, son los pecados en plural. ¿Y cuáles son los pecados? Ya cuando habla de los pecados, está hablando de las obras y deseos perversos de la carne que está en todo cuerpo de todo ser humano. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo de carne en debilidad. De tal manera que todos esos pecados que cometemos en la carne, sea cual sea, Pablo da toda una lista y dice, y cosas semejantes a estas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está en Gálatas capítulo 5 y verso 19. Y dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, idolatrías, hechicerías, brujerías, contiendas, pleitos, disensiones, lascivias, y dice, y cosas semejantes a estas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De tal manera que por allá el apóstol Juan nos dice en primera de Juan capítulo 3 verso 8, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que cuando uno nace de Dios, porque esta salvación, esta justificación es obra de Dios y no del hombre. Es Dios quien viene al hombre. Por eso cuando Cristo expira en la cruz y dice consumado es y entrega su espíritu al Padre, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No dice que el velo se rasgó de abajo a arriba, sino de arriba a abajo, porque es Dios quien llega al hombre y no el hombre a Dios. De tal manera que también la Escritura nos dice, amamos hoy a Dios porque Él nos amó primero. Todo aquel que recibe a Jesucristo, que abre su corazón y establece un diálogo con Dios y lo invita a ser morada, es porque Dios vino a él primero, tocó su corazón, lo buscó. Dios es quien nos busca, es Dios quien llega al hombre. Y busca al hombre a través de circunstancias, situaciones en la vida, todas las cosas que van aconteciéndonos en la vida, es Dios tocando la puerta del corazón. Y nos envía su evangelio, nos envía personas para que nos hablen su palabra. Y es el evangelio, su palabra, lo que Dios utiliza para traer luz a la conciencia del hombre. Y cuando esa luz alumbra la conciencia del hombre, en ese instante el hombre está en la capacidad de decir sí o no. Si dices no, tu destino será la condenación eterna. Si dices sí, tu destino será la vida eterna con Dios. Ahora entonces, cuando hablamos de los pecados, dice no que los quitó, dice que los llevó. En otra versión dice que los perdonó. Se está refiriendo a los pecados de la carne. Ahora, ¿cómo puedo yo gobernar mi carne? Casualmente, es allí donde necesitamos ese encuentro con Dios. Cuando Cristo viene a nuestra vida, entra en nuestro corazón su Santo Espíritu y comenzamos a adquirir el conocimiento de su palabra y de toda esta gracia. Es ahí donde tenemos la capacidad y el poder por el Espíritu Santo a través del conocimiento del Evangelio de Jesucristo, que podemos tomar dominio de este cuerpo de carne en debilidad, para que la carne no sea la que gobierne, sino el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, verso 16, no satisfagáis los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. En una versión más popular dice, sepan dejarse por el Espíritu de Dios para no satisfacer los deseos de la carne. Porque todos tenemos deseos perversos en esta carne. Todos. Pastor, usted tiene 38 años de ser cristiano, 35 de predicar, 26 de pastorear la iglesia. Y usted tiene deseos perversos, por supuesto. Y tiene pensamientos malos, claro. Impulsos, a veces hasta extraños. Todos los tenemos, todos. Y el pensamiento, los impulsos, los deseos, no son pecado. Ahí están. El asunto es tomar dominio de ellos, es gobernar. Esto es cuando incluso en psicología hablan del temperamento y del carácter. Hay una diferencia entre el temperamento y el carácter. El temperamento todo lo traemos y es incambiable. A nadie se le puede cambiar el temperamento, pero hay que formar el carácter. Todo niño ya trae temperamento, ¿sí? Del ADN, de la combinación entre el padre y la madre que lo engendraron y lo dio a luz, él trae un temperamento. Antes se hablaba de 4, melancólico, colérico, flemático, sanguíneo, y entonces cualquiera de esos 4 es el temperamento. Y se dice que hay una mezcla de fuerte y débil, que el colérico es fuerte y el flemático es débil, o el sanguíneo es fuerte y el otro es débil, o los 4 temperamentos. Y que tenemos una combinación, pero que eso es incambiable. Pero ¿qué hacemos entonces con el temperamento si ya viene? Es el carácter. El carácter se forma, y cuando nosotros formamos el carácter es el que va a dominar. Eso es como el que monta los toros en las fiestas, ¿verdad? Los montadores. El toro salvaje, bravo, que salta, que quiere quitar al montador de sus lomos. El toro es el temperamento, el jinete es el carácter. Y si es un buen montador, dominará al toro. Necesitamos el carácter de Cristo a través del conocimiento de su palabra para dominar ese toro salvaje. Nuestro temperamento es un toro salvaje, pero ese toro hay que convertirlo en buey. Y la única manera de convertirlo en buey es castrándolo. Necesitamos ser castrados en nuestro temperamento para que el carácter de Cristo sea establecido en nosotros. El carácter de Cristo está en Gálatas 5:22, donde el apóstol Pablo nos dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando el carácter, el fruto del Espíritu es establecido en nuestra vida, entonces dominamos al toro, el temperamento. ¿Y qué se va a reflejar en nosotros? El carácter de Cristo, no nuestro carácter. Y el carácter de Cristo se adquiere a través de una vida llena del Espíritu Santo, porque hay comunión a través de la oración con Dios y meditación, reflexión y estudio de la palabra de Dios. Entonces, conforme vamos adquiriendo el conocimiento, pastor, ¿cómo hago yo? A mí me cuesta. Bueno, para eso Dios tiene maestros y tiene profetas y tiene apóstoles y tiene pastores y evangelistas, según Efesios 4:11. Él tiene 5 dones ministeriales que Él da a la iglesia y dice en Efesios 4:12, para perfeccionar a los santos y capacitarlos para la obra del ministerio. Uno de esos pastores, maestros, es este servidor y Dios usa este canal, Ciudad Bendición, para capacitarlo. Soy un vaso de barro con debilidades, con flaquezas, con un cuerpo de carne en debilidad que sufre también tentaciones, pero que a través del tiempo he ido adquiriendo el conocimiento por la revelación del Espíritu y una entrega al estudio de la palabra para entonces gobernar este cuerpo. ¿Estoy gobernándola al 100%? Todavía no. Es un proceso y la palabra de Dios dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, yo estoy hablándoles aquí ya incluso de 2 procesos o de 2 términos. Uno, definiendo qué es la justificación, pero a la vez estamos añadiendo un tema que más luego vamos a dar un tema de estos, que es la santificación. Estoy hablando de santificación, pero la santificación es un punto aparte de la justificación. Usted y yo no necesitamos la santificación para entonces declararnos justos. El justo es por la fe. Dice Pablo, el justo por la fe vivirá. Pablo hace un cambio
aquí que también debemos notar. Cuando él habla de la fe, él dice, tomado de Habacuc, capítulo 2, verso 4, donde el profeta del antiguo pacto de la ley, Habacuc 2:4, dice, el justo por su fe vivirá. Pablo cambia su por la y dice, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto era la fe propia, era mi fe. Y eso usted lo puede ver en Hebreos capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe. Y dice en el verso 39 del capítulo 11 de Hebreos que ninguno de ellos alcanzó lo prometido. Alcanzaron buen testimonio, lograron milagros, sanidades, cosas tremendas, pero no alcanzaron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? La vida eterna. ¿A dónde fueron todos los que murieron antes de la cruz? Al seno de Abraham, al paraíso. Pero cuando Cristo vino, dice que tomó a todos los que estaban en el paraíso y los llevó al tercer cielo. Así que ya no está el seno de Abraham, ahora está el cielo, los llevó allí. Estaban en espera de que Cristo viniera, muriera en la cruz y entonces los tomara y los llevara al cielo. ¿Por qué? Porque toda la gente del antiguo pacto murió en esperanza bajo la ley. Y en esa ley que no podía salvar, ellos creyeron, se esforzaron, tuvieron su fe propia. Sin embargo, al morir, tenían que ser guardados en ese seno de Abraham hasta que Cristo viniera y los tomara y los llevara. Es entonces que ahora todo aquel que muere en Cristo va de inmediato al cielo. Ya no va al seno de Abraham, ya el seno de Abraham no existe. Es entonces que el apóstol Pablo declara, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Todo cristiano que muere de inmediato va a la presencia de Dios, quizá a un lugar de espera allá en los cielos, esperando la resurrección de su cuerpo cuando Cristo venga por segunda vez. Pero va al cielo de inmediato. Entonces, aquí estamos hablando de dos puntos muy importantes. Justificación, que se adquiere al instante, porque Cristo te da posición, por lo que Él hizo. Ya no es un asunto de condición. Yo soy justo, soy salvo, no por mi condición, sino por mi posición. La posición que tengo ahora por causa de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. ¿No crees tú que esta verdad nos libera? ¿No crees tú que esta verdad quita esa carga de condenación sobre nuestros hombros, donde hay tanta gente haciendo penitencia, sacrificios, pagando promesas, tratando de hacer esto, lo otro, portarse bien para alcanzar el favor de Dios? Nada podemos hacer para alcanzar el favor de Dios. Solo a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario podemos ser justificados, y en la fe de Cristo que nos es impartida cuando escuchamos su palabra para entonces creer. Y tú estás listo, porque en este momento la palabra de Dios ha llegado a ti. Diga conmigo: Señor Jesucristo, hoy me arrepiento de toda la forma de vida en la que yo he venido llevando. Todos estos pecados de la carne que han estado allí sin control ninguno. Pero hoy te entrego mi vida. Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Yo te reconozco como el Hijo de Dios, mi único y suficiente Salvador. Derramaste tu sangre para el perdón de todos mis pecados, los pecados de la carne, y quitaste el pecado que me condenaba. Lo quitaste en la cruz. Gracias, Señor, porque soy justificado por medio de tu fe, que ahora es impartida a mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados y amadas, ahí en su pantalla puede ver todo nuestro horario de servicio, nuestro número de teléfono, nuestra página web. Usted puede sintonizarnos todas las veces que usted desee y llegar a la iglesia Ciudad Bendición en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia. Estamos para servirle. Necesita consejería, tenemos consejeros y tenemos nuestras reuniones, como usted lo puede ver ahí en su pantalla. Le vamos a dar la bienvenida con todo nuestro amor. Eres bendecido en Cristo Jesús.